¿Puede existir la maldad dentro de una familia? Lamentablemente sí, y precisamente ahí comienza una de las reflexiones centrales de mi novela Sangría familiar. La maldad de la naturaleza humana puede manifestarse de muchas maneras, mediante el egoísmo, la prepotencia, la manipulación, la falta de respeto, la ambición, las luchas de poder o la ausencia de consideración hacia los demás. Y estas conductas no aparecen únicamente en la sociedad en general, también pueden aparecer, aunque afortunadamente no en todas las familias, dentro del propio ámbito familiar. Sangría familiar parte de esa realidad para construir una historia en la que los conflictos familiares permiten observar algunos de los aspectos más oscuros de la condición humana, porque una familia debería ser un espacio de afecto, respeto y protección, pero no siempre sucede así. Además, naturalmente, existen innumerables personas buenas, solidarias y respetuosas, pero mientras exista la parte oscura de la condición humana, habrá conflictos, contradicciones y experiencias capaces de convertirse en materia literaria inventada, de ficción. Y precisamente de ahí nace Sangría familiar. El que lo desee puede sugerirme ideas, comentar aspectos y puede escribirme a mi correo electrónico jmanuelp-58@hotmail.com. Gracias. ¿Por qué deberíamos vivir todos de la misma manera si ningún ser humano es exactamente igual a otro? Esta pregunta nos conduce a una de las características más fascinantes de la humanidad, la extraordinaria diversidad de formas de entender y construir la propia existencia. Lejos de ser un problema, esta diversidad puede constituir una de las mayores riquezas de una sociedad. Existen personas que buscan una vida tranquila y familiar, otras necesitan viajar, conocer lugares y experimentar constantemente. Algunas encuentran su realización en la profesión, otras en el arte, la investigación, la escritura, la enseñanza, el deporte o el cuidado de otras personas. Hay quienes desean formar una familia numerosa y quienes prefieren vivir solos. Algunos necesitan una intensa vida social, mientras que otros encuentran su bienestar en la soledad y la reflexión. También existen diferencias en las prioridades, en las costumbres, en las maneras de relacionarse, en los proyectos personales y en la concepción de lo que significa alcanzar una vida satisfactoria. No existe una única fórmula universal para la felicidad. El problema comienza cuando transformamos nuestra propia manera de vivir en una norma que pretendemos imponer a los demás. Que una determinada forma de vida nos parezca adecuada no significa que tenga que serlo para todas las personas. Nuestra experiencia individual no constituye necesariamente una ley universal. La diversidad vital también es enriquecedora porque permite que las sociedades desarrollen perspectivas diferentes. Una persona que piensa de manera distinta puede mostrarnos posibilidades que nunca habíamos considerado. Una cultura diferente puede ampliar nuestra comprensión del mundo. Una trayectoria personal diferente puede enseñarnos que existen alternativas allí donde nosotros solamente veíamos una posibilidad. Por eso, respetar la diversidad no significa aprobar absolutamente todas las conductas. Existen límites jurídicos y éticos que deben proteger los derechos y la dignidad de las personas. La libertad individual no puede convertirse en una justificación para perjudicar a los demás, pero dentro de esos límites existe un espacio extraordinariamente amplio para elegir. Una sociedad verdaderamente libre debería permitir que cada individuo construya su proyecto vital sin tener que encajar permanentemente en un modelo predeterminado. La persona debería poder preguntarse qué quiere hacer con su existencia y asumir responsablemente las consecuencias de sus decisiones. La diversidad de formas de vida demuestra, además, que la humanidad no es una realidad uniforme. Somos diferentes en nuestros deseos, capacidades, experiencias, expectativas y proyectos, y esa diferencia no tiene por qué separarnos. ¿Cómo podemos conservar nuestro bienestar psicológico en una época que parece diseñada para robarnos la tranquilidad? Vivimos rodeados de información, estímulos, pantallas, opiniones, conflictos, incertidumbre y exigencias constantes. El siglo XXI nos ha proporcionado enormes posibilidades, pero también nuevos motivos para sentirnos saturados. Por eso, cuidar nuestro bienestar psicológico no debería considerarse un lujo, sino una responsabilidad personal. 1.
Aprende a desconectar. No podemos permanecer permanentemente conectados a las noticias, las redes sociales, los mensajes y las preocupaciones de otras personas. Necesitamos momentos de desconexión voluntaria. Apagar el teléfono durante determinados periodos, caminar sin consultar constantemente una pantalla o dedicar unos minutos al silencio puede ayudar a recuperar espacio mental. Desconectar no significa ignorar el mundo, significa impedir que el mundo ocupe permanentemente nuestra mente. 2. Controla aquello que consumes mentalmente. No solamente alimentamos nuestro cuerpo, también alimentamos nuestra mente. Si consumimos continuamente noticias negativas, discusiones, conflictos y contenidos que provocan indignación, nuestro estado mental puede verse afectado. Conviene seleccionar las fuentes de información y preguntarnos si determinado contenido nos aporta conocimiento o simplemente nos mantiene atrapados en la preocupación. 3. Mantén relaciones humanas reales. La tecnología permite comunicarnos con muchísimas personas, pero eso no sustituye necesariamente el contacto humano. Conversar, compartir experiencias, pasear, reír, escuchar y sentirnos acompañados son elementos fundamentales del bienestar. Una conversación profunda puede proporcionar más satisfacción que cientos de interacciones superficiales en Internet. 4. Acepta que no puedes controlar todo. Una de las mayores fuentes de sufrimiento consiste en intentar controlar aquello que está fuera de nuestro alcance. No podemos controlar completamente las decisiones de otras personas, el pasado, muchas circunstancias externas ni el futuro. Sí podemos controlar en cierta medida nuestras decisiones, nuestra actitud y nuestra respuesta ante los acontecimientos. Aprender esta diferencia proporciona una enorme libertad psicológica. 5. Construye una vida que tenga sentido para ti. El bienestar no consiste únicamente en sentirse bien, también consiste en encontrar razones para levantarse cada día, leer, escribir, estudiar, crear, cuidar a otras personas, trabajar en un proyecto, cultivar una afición o contribuir de alguna manera a la sociedad puede proporcionar sentido. Una vida con objetivos razonables y actividades significativas resulta más resistente frente a las dificultades. En definitiva, cuidar nuestro bienestar psicológico en 2026 exige recuperar algo que quizá la sociedad contemporánea nos está haciendo olvidar. No todo merece nuestra atención, nuestra preocupación ni nuestra energía. Podemos elegir. ¿Cómo es posible que una generación que ha crecido con más información, más educación y más posibilidades tecnológicas que ninguna anterior pueda mirar el futuro con tanta desconfianza? Esta aparente contradicción constituye uno de los fenómenos sociales más interesantes de nuestro tiempo. La desconfianza de muchos jóvenes hacia la sociedad no tiene una única causa. Es el resultado de una combinación de factores económicos, políticos, culturales y psicológicos que han modificado profundamente sus expectativas sobre el futuro. Uno de los factores fundamentales es la dificultad para construir un proyecto de vida estable. El acceso a una vivienda, la precariedad de determinados empleos, los salarios insuficientes y la dificultad para independizarse hacen que muchos jóvenes y adolescentes perciban una distancia enorme entre aquello que desean y aquello que realmente pueden conseguir. Cuando una persona trabaja y, sin embargo, no consigue alcanzar determinadas condiciones básicas de autonomía, puede comenzar a cuestionar el funcionamiento del sistema. También existe una cierta desconfianza hacia las instituciones políticas. Algunos jóvenes perciben que los discursos políticos prometen soluciones que después no llegan o que los intereses partidistas terminan imponiéndose sobre las necesidades concretas de la ciudadanía. Cuando aparece una distancia permanente entre las promesas y los resultados, la confianza disminuye. A esto se añade una transformación cultural. Las generaciones jóvenes han crecido en un mundo caracterizado por una enorme cantidad de información. Pueden comparar sociedades, conocer otras realidades y observar inmediatamente los problemas de su propio país. Esto puede producir una conciencia crítica mucho mayor, pero también una sensación de incertidumbre permanente. Las redes sociales desempeñan también igualmente un papel ambivalente. Permiten acceder a información y expresar opiniones, pero también muestran constantemente vidas aparentemente perfectas, éxito económico, viajes, reconocimiento y felicidad. La comparación permanente puede generar frustración y la sensación de que uno nunca alcanza los estándares que la sociedad presenta como deseables. Existe además un problema de expectativas. Durante décadas se transmitió la idea
de que estudiar, esforzarse y trabajar permitiría progresar de manera relativamente segura. Cuando esa relación deja de parecer evidente, aparece una pregunta inquietante. Si cumplo las reglas, ¿qué garantía tengo de que mi esfuerzo produzca resultados? Sin embargo, no debemos interpretar esta desconfianza únicamente de manera negativa. Desconfiar también puede significar cuestionar aquello que ya no funciona. ¿Y si la política exterior de Trump estuviera convirtiendo una demostración de fuerza en un problema estratégico que Estados Unidos no sabe cómo terminar? Esa es precisamente una de las cuestiones que está apareciendo con fuerza en el análisis político estadounidense, especialmente alrededor de Irán y del estrecho de Hormuz. En el caso del periódico The Washington Post, la cobertura reciente es bastante crítica. Sus análisis señalan que Trump ha utilizado sucesivamente ataques aéreos, bloqueo naval, amenazas y negociaciones para intentar conseguir que Irán reabra Hormuz, pero que ninguna de esas medidas ha conseguido resolver definitivamente el problema. Algunos expertos citados por el periódico advierten incluso del riesgo de que Estados Unidos quede atrapado en un conflicto prolongado. La cuestión fundamental es que controlar militarmente un estrecho no equivale necesariamente a conseguir que vuelva a funcionar con normalidad. El propio análisis del Post señala que garantizar plenamente el tráfico marítimo podría requerir una presencia militar estadounidense mucho mayor y afrontar la capacidad iraní para utilizar drones y misiles. En otros medios estadounidenses también aparece una preocupación semejante. ¿Cuál es exactamente el objetivo final de Trump? La estrategia combina presión económica, bloqueo, amenazas militares y negociación. El problema, según diversos analistas políticos, es que esas herramientas pueden ser útiles individualmente, pero resulta mucho más difícil convertirlas en una estrategia coherente que produzca una salida estable al conflicto. Ahora bien, no todos los análisis son negativos. Incluso dentro del Washington Post existen opiniones favorables a la estrategia de Trump. Por ejemplo, el columnista Mark A. Thiessen sostuvo en abril que Trump había conseguido invertir la situación y utilizar el fuego para aumentar la presión sobre Irán. Respecto a ABC, NBC, CBS, CNN y otros medios de comunicación, tampoco sería exacto clasificarlos simplemente como anti-Trump. Sus informativos y analistas contienen posiciones diversas. En ABC, por ejemplo, un análisis reciente sostiene que para conseguir la reapertura de Hormuz probablemente será necesario algún tipo de compromiso por parte de Trump. Lo que sí parece existir actualmente en buena parte del análisis político estadounidense es una preocupación creciente por el coste, la duración y la falta de una salida clara del conflicto. Reuters señala que el tráfico por Hormuz prácticamente se ha paralizado y que Trump está pidiendo a los estadounidenses que acepten precios de gasolina más elevados mientras mantiene la presión sobre Irán. Y hay una crítica todavía más profunda en el New York Times. ¿Cuánto puede aguantar una familia cuando cada vez necesita más dinero para comprar exactamente lo mismo? Esta es una de las preguntas que mejor resume la preocupación de muchos españoles ante la evolución del coste de la vida. Porque la inflación no es solamente una cifra que aparece en las noticias, se percibe directamente cuando hacemos la compra, llenamos el depósito, pagamos la electricidad o adquirimos cualquier producto o servicio. En julio de 2026, el IPC español alcanzó el 3,6% interanual, su nivel más elevado en 2 años. El repunte estuvo impulsado fundamentalmente por los carburantes y la electricidad. El gasóleo aumentó un 15,7% el precio y la gasolina un 7,3%, mientras que la electricidad también experimentó un importante incremento. Además de todo esto, hay que decir que sin embargo, existe una diferencia importante entre la inflación estadística y la inflación que percibe cada familia. El IPC mide una cesta amplia de bienes y servicios, pero cada hogar tiene sus propios hábitos de consumo. Una familia que dedica una parte considerable de sus ingresos a alimentación, transporte y energía puede experimentar una presión económica muy superior a la que sugiere la cifra general. Y precisamente la alimentación ocupa un lugar especialmente sensible. Aunque en julio de 2026 los alimentos
aumentaron un 1,6% interanual, la tasa más baja desde 2021, esto no significa que los precios hayan vuelto a los niveles anteriores. Significa que están creciendo más lentamente sobre unos precios que ya habían aumentado considerablemente, y esto pues hay que saberlo. Esta distinción es fundamental. Cuando un producto sube de precio y posteriormente deja de subir, el consumidor no recupera automáticamente el precio anterior. El nuevo precio permanece. Por eso, muchas familias pueden tener la sensación de que la compra continúa siendo extraordinariamente cara, incluso cuando determinados indicadores muestran una moderación de la inflación. Además, el encarecimiento energético puede terminar trasladándose a numerosos sectores: transportar alimentos, fabricar productos, mantener establecimientos o prestar determinados servicios requiere energía. Por ello, un aumento importante de los combustibles puede terminar repercutiendo indirectamente en otros precios. En este momento, existe además un factor internacional extraordinariamente relevante: la tensión en torno a Irán y el estrecho de Hormuz, que está afectando al mercado energético y contribuyendo al encarecimiento del petróleo y de los carburantes. Esto, también agrava la situación. La consecuencia es una preocupación muy concreta. Los ingresos pueden aumentar